Bueno, hoy venimos con un nuevo estudio bíblico donde queremos hablar un poquitito de por qué es confiable la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque resulta ser que muchas veces hablando con amigos, ¿verdad? Que no conocen todavía la palabra de Dios, siempre termina la conversación de parte de ellos, ¿verdad? En que si es confiable, que no es confiable, si por qué va a ser la palabra de Dios si eso fue escrita por hombres, ¿verdad? Es famoso luego, ¿verdad? Y sin embargo, la Biblia misma dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando la gente dice que la Biblia fue inspirada, se está refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente en los autores humanos de las Escrituras, de tal manera que lo que escribieron fue la misma palabra de Dios. En el contexto de las Escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios y hace que la Biblia sea única entre todos los demás libros. Pero amén de eso también es importante que sepamos que la palabra de Dios es comprobable con el método científico también. O sea que la palabra de Dios, o sea, todo lo que está escrito dentro de la Biblia, que es la palabra de Dios, los acontecimientos, sucesos, todo lo que sucede ahí adentro, es comprobable a través de método científico, a través de evidencias históricas, no solo evidencias bíblicas, sino también las no bíblicas. Uno va revisando historiadores, va viendo los hallazgos, todos los hallazgos de evidencia manuscrita, sobre todo vienen también de fuentes no bíblicas. Hay historiadores como Josefo, Tácito y otros varios, ¿verdad? También es importante hacer una investigación directa de las personas que vivieron los hechos que luego fueron escritos por ellos mismos. Es decir, escrito por ellos, testigos directos de los sucesos. Por ejemplo, como Mateo, como Juan. Mientras que el Evangelio de Marcos y Lucas, o sea, Marcos y Lucas reunieron informaciones de otras personas que también vivieron esos hechos. O sea, también reunieron informaciones de testigos directos. Pero muchas veces se dice también que el Antiguo Testamento como que no está conectado al Nuevo Testamento, que eran como historias sueltas, medio fabulosas de antes, ¿verdad? Pero hay otra evidencia para dar validez al Antiguo Testamento, que es entre los años 700 y 750 antes de Cristo, ¿verdad? El profeta Isaías ya había profetizado quién iba a ser el Mesías, cómo iba a ser, de quién y en dónde nacería, cómo viviría, cómo moriría y que luego resucitaría. O sea, son datos muy precisos, muy específicos, ¿verdad? Por eso incluso Jesús cita luego, o se cita también en las Escrituras, ¿verdad? Que esto sucede o sucedió para que se cumpliera lo que escrito estaba muchos siglos antes. Y para entender un poquito cada historia del Antiguo Testamento, cada personaje del Antiguo Testamento refleja a Cristo y al Padre, ¿verdad? Voy a dar un solo ejemplo de los miles que hay en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el caso de Abraham, que Dios le pidió que entregue a su hijo en sacrificio, ¿verdad? Porque Abraham le estaba dando demasiada atención a su único hijo, el hijo de la promesa que Dios le había prometido a él, que le entregue en sacrificio. Entonces, él sube al monte. Ustedes saben, los judíos tenían que dar en sacrificio animales puros, ¿verdad? Puros y sin manchas. Normalmente corderos eran, ¿verdad? Porque ellos criaban corderos. Entonces, criaban ovejas. Entonces, ese tipo de Abraham es el tipo de Dios entregando a su único hijo, y después allá al final proveyó del cordero, ¿verdad? Para que no muera Isaac por la obediencia a Abraham. Entonces, todas las historias del Antiguo Testamento hablan de Jesús. Es como que si vos tenés sacas una fotografía en la época de antes, cuando teníamos el negativo, es todo el Antiguo Testamento. Y se revela en el Nuevo Testamento cuando ya está Dios hecho hombre, Jesús, el Mesías,
ya vino a este mundo, entonces esa ya es la fotografía. Otro asunto no menos importante que demuestra la veracidad del Evangelio es que todos los apóstoles fueron perseguidos y asesinados. ¿Verdad? Todos los apóstoles que estuvieron con Jesús, que vivieron con Jesús. Nosotros todos sabemos que los cristianos eran perseguidos por predicar la verdad que ellos mismos vivieron. Y imagínense, ¿quién va a ser tan loco o tan tonto de sostener una mentira, si fuese mentira, de sostener una mentira tanto tiempo hasta el punto de correr peligro de vida? Y que de hecho fue así. Ellos perdieron su vida o murieron por lo que ellos sostuvieron hasta el final, que era la verdad, lo que ellos predicaban, ¿verdad? Si esto no fuese verdad, no iba a ser así. Hay que tener en cuenta también que la Biblia fue escrita por más de 40 personas de distintas nacionalidades, que hablaban diferentes idiomas, que eran de distintas clases sociales, durante un periodo de tiempo entre 1500 y 2000 años, y ninguno se contradice. Eran personas, imagínense, de distintas clases sociales, hablaban distintos idiomas. Entre ellos estaban pescadores, reyes, pastores, estudiosos, etcétera, etcétera. O sea, imposible que exista una misma línea de espíritu, ¿verdad?, entre personas que ni siquiera se conocían, que eran de distintas épocas. O sea, demasiada variedad de personas, de demasiado estatus, te voy a decir. Y cómo es que ellos pudieron sostener esto y ninguno se contradice, y esto es humanamente imposible. Bueno, y podemos hablar de miles de hechos más donde se confirma que no pudo haber sido humano, ¿verdad? Todo lo que está escrito y todo lo que está en la Biblia, haber venido del lado humano, sino que más bien haber venido del lado divino y haber sido realmente inspirado por Dios. Para ser más actual y concreta, ¿verdad?, la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Y tantos judíos como cristianos, musulmanes, hindúes, a la hora de firmar un cheque, la fecha, ¿qué fecha usan? Bueno, y les dejo con este cuestionamiento para cerrar. Si hoy hay que firmar un cheque, ¿qué año corresponde poner en el ángulo superior derecho de ese cheque? 2020.